según Robert Martínez, ¿en qué momento del proceso estamos? Tome ese proceso como despertar, tome ese proceso como instauración o puesta en marcha o funcionamiento del NOM, proceso astrológico, desde el lugar que vos quieras atacar, Robert, te escucho. Si esto fuera un proceso que pongamos que tiene un máximo de 10 pasos, por lo menos hemos avanzado unos 3, que no está nada mal teniendo en cuenta que el paso 10 es prácticamente inalcanzable, o sea, sería un paso prácticamente búdico, pues como humanidad por lo menos estamos en un 3, habiendo pasado de estar en un 1 hace 15 años. O sea, es decir, hemos avanzado por lo menos 2 pasos en este último tiempo, lo cual es una auténtica barbaridad, por mucho que en términos conmensurables pueda ser difícil de medir por aquellos que ya están más ansiosos por ver algo más contundente. O sea, básicamente, el despertar de la humanidad, el despertar en el sentido espiritual de la palabra, y eso implica también abrir los ojos hacia cómo está constituido el mundo, a salir de esa mirada ingenua, inocente y naif, según la cual nos han contado que los gobiernos los constituyen una serie de representantes legítimos del pueblo, etcétera, etcétera, o sea, toda la mentira política, económica, religiosa, científica y social. El despertar es espiritual y luego de rebote todo lo demás. No es al revés. No es un despertar social que luego te lleva a lo espiritual. No, el despertar es espiritual cuando uno empieza a comprender que la naturaleza de la realidad rebasa lo que vemos con los 5 sentidos, debería, por lógica, si tuviera una honestidad intelectual, empezar a ver todo lo demás. Que digo, si esto es obvio, esto es notorio y esto es lógico, entonces, ¿por qué el mundo funciona como funciona? Pues la respuesta lógica es porque alguien está muy interesado en frenarlo. Y ese alguien que está interesado en frenarlo es el que nos está poniendo la zancadilla. Así que, ¿en qué momento del partido estamos? En un momento que el que lo está intentando impedir cada vez tiene más dificultades y que el que está queriendo sacudirse de esa zancadilla cada vez lo tiene más fácil. O sea, que estamos en ese 3, llegando al 4 de 10. O sea, todavía lejos de la excelencia, pero con un progreso adecuadamente de fondo. Robert, mientras te escucho y te miro, digo, todos nosotros que estamos acá, ¿no? Abrazo partido en la batalla, todos los días vamos quitando un pedacito de venda. Quiero saber, Robert Martínez, en el último, no digamos en el último mes, sino en los últimos 6 meses, ¿hay algún otro pedacito de venda que todavía estaba pegado y se le fue cayendo de los ojos? ¿En qué sentido? ¿En qué parte de la naturaleza de la realidad Robert descubrió y dijo, upa, esto no lo había visto todavía? Son muchas cosas porque cada día voy avanzando en cosas nuevas y sobre todo es comprender mejor las cosas que más o menos das por hecho que sabes. Quiero decir, los procesos psicológicos siempre se pueden desgranar mucho más. Los procesos espirituales, por cómo funciona, por ejemplo, la ley de la atracción, pues cada paso se puede desgranar un poco mejor. Muchas veces decimos, atraes lo que vibras. Digo, bueno, no es exactamente así, pero casi. Pues entonces hay que entender exactamente cómo funciona el mecanismo. Y cada día lo voy comprendiendo un poco mejor. ¿Cómo funciona la parasitación energética? Pues cada día la comprendo un poco mejor. ¿Cuáles son los factores que permiten que una persona haga un viaje astral? Cada día lo voy entendiendo un poco mejor. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan los seres que están en otros niveles de realidad? Cada día lo comprendo un poquito mejor. Es decir, que soy consciente de lo muchísimo que sigue faltando para alcanzar la excelencia técnica y cognitiva para comprender este mundo. Pero puedo medir poco a poco pequeños progresos, pequeñas comprensiones. También dentro de lo que es el sistema de sanación y de salud. Dentro de eso he hecho bastantes avances en matices, en detalles, por el mero hecho de volver a replantearte y a explicar de un modo más lógico aquello que no lo es tanto. Por ejemplo, estamos muchas veces repitiendo mantras de cosas que hemos leído. El sol da vitamina D, esto es bueno para la salud porque tal, no sé cuál cosa refuerza el hígado. Cosas que nosotros directamente no hemos podido comprobar. Yo no he visto nunca lo que es la vitamina D, por ejemplo. Entonces, quiero encontrar un razonamiento más simple para entender por qué la luz que nos llega del sol es positiva para el cuerpo. Sabemos que en cierto grado es positiva, pero también sabemos que una exposición prolongada es bastante negativa. Entonces, quiero comprender mejor por fractalidad y por analogía por qué es buena en cierta medida. Lo mismo con todas las cosas. Todo tiene que ser reexplicado en términos más simples
y más demostrables, que nuestro proceso de razonamiento no requiera apenas actos de fe. Actos de fe. Hablando de eso, y esto de poner en duda lo que damos por sentado, Robert, esta pregunta para mí es trascendental, va a marcar un antes y un después en mi vida teniendo tu respuesta. Ese peso tiene. ¿El amor es un egregor? No, no creo que sea un egregor, pero hay egregores muchísimos en torno al amor. O sea, el amor, como todo, es una pulsión, es una de las energías que mueve el universo, es una de ellas, no es la única, aunque podemos decir que es una de las primigenias, de las más importantes, porque al fin y al cabo el deseo es una derivación del amor. Deseo algo porque quiero alcanzar la satisfacción, que vendría a ser también otra parte de la conservación del amor, lo mismo que el odio también es una visión contraria al amor. Prácticamente todo deriva del amor. Sin embargo, de las ideas que tenemos en relación al amor, hay montones de egregores, de sistemas de ideas que deciden enfocar el amor de una forma romántica, de una forma sexual, de una forma más inocente, de una forma más física. Hay montones de abordajes en torno a lo que es el amor, y esos sí que son egregores, y de hecho la mayoría de la gente que entiende lo que es el amor está sostenido por muchas ideas, por patrones culturales, donde decimos que ser amoroso significa esto, y luego vas a otra cultura y ser amoroso es otra cosa. Por ejemplo, por poner una contradicción muy básica y muy simple, hay quien, por ejemplo, si tú quieres a alguien, tienes que decirle la verdad, aunque le duela, mientras que en otra cultura o en otra perspectiva, si tú quieres a alguien, vas a intentar no herir sus sentimientos, y si tienes que decirle algo incómodo, lo vas a maquillar mucho. Los dos hablan en nombre del amor y, sin embargo, cada uno prioriza más un aspecto u otro. Uno, los sentimientos del otro, y otro, el concepto de lo que tiene como la verdad. ¿Es una cosa más amorosa que otra? Pues según los criterios de cada uno. Si eres de una manera, te dirá que eres muy amoroso así, y si no, eres un falso, y si no, que eres un tipo sin escrúpulos, que no tienes en consideración los sentimientos del otro. O sea, ¿qué es el amor? Pues depende de a quién le preguntes, pero como pulsión sé que hay una primigenia que sí que es auténtica y real, y luego tenemos muchísimas ideas en torno al amor que sí que son egregores. Estoy a punto de preguntarte qué es el amor para vos, pero no sé si tenés ganas de responder esa pregunta. Vos decime si sí o si no. Me encantaría escuchar una respuesta, pero si vos decís que no estás con deseos de responderla, no hay problema, seguimos con más. ¿Tenés ganas o no? Sí, para mí el amor, como te decía, es una de las fuentes primigenias que está detrás de todos los movimientos energéticos que hay en la realidad. Dicho en términos físicos y asépticos, pues que dos partículas se atraigan es amor. Decimos que impulsos sexuales, que dos cuerpos se atraen, que dos biologías se atraen. Pero realmente hay partículas de electromagnetismo que se atraen entre sí. Sería el amor absolutamente frío y desencarnado de la materia. Lo que ocurre es que cuando nosotros los humanos hablamos de amor, esa atracción biológica, le agregamos una suma que llamamos sentimientos. Y estos sentimientos no tienen por qué ir necesariamente acompañados de una atracción sexual. O sea, por ejemplo, amamos cuando queremos generar una emoción positiva en el otro, cuando queremos reparar a otro, devolverle a un estado de armonía, cuando algo que está fuera de ti quiere ser cuidado por ti, honrado por ti, dignificado por ti, decimos que lo amamos. Así que básicamente cualquier deseo de generar armonía en otro que no soy yo, aunque también puede ser en mí mismo, por eso también hablamos de amor propio, cualquier deseo de crear bienestar, crear armonía, le podemos llamar amor. Por eso yo siempre digo que te amo, Robert. Un montón, muchísimo, muchísimo. No sabes cuánto disfruto escucharte, por favor, yo no te puedo explicar. Se me sale el cuore del pecho, así con eso te digo todo. Robert, ya que estamos hablando del amor, hace rato ya hablamos un poquito, tocaste un pedacito de lo que es el despertar, que tiene que ser en principio espiritual. Digo, vos, de acuerdo a tu observación, la cantidad de horas que tenés en pantalla, hablando, exponiendo ideas, bajando conocimiento, esa mirada que también a vos te lleva a movilizarte públicamente con grupos de seres humanos que tienen un ideal, que tienen un pensamiento, que van detrás de aquello que sienten poderoso en el pecho. ¿Cómo ves
a los que se llaman, yo sé que la palabra por ahí genera incomodidad, ¿no? A los despiertos. ¿Vos qué ves que les está fallando o qué ves que está faltando o dónde ves que estamos haciendo agua los que nos consideramos en ese bando, ¿no? De los despiertos? ¿Hay algún tipo de equivocación en la que estamos cayendo permanentemente? Yo tengo una mirada sobre eso y quisiera saber la tuya. Para empezar, es obvio fallar en algunas cosas porque el despertar es algo que, si bien tiene como base la espiritualidad es algo integral y por lo tanto el despertar es multifactorial. Entonces, cuando nosotros hemos descubierto simplemente la existencia del otro lado, de lo invisible, esto debe transformar nuestra mirada hacia la vida, pero debe transformarla en todos los aspectos. Y es muy complicado estar a la altura en todos y a la vez. Es muy difícil. En muchas situaciones seguimos con nuestra programación antigua, a veces por urgencia, a veces por presiones, a veces por falta de reflexión. Entonces se hace muy complicado poder estar a la altura en todos los parámetros al mismo tiempo. Sobre todo porque tampoco tenemos una referencia técnica de qué es lo correcto. Pero cuando hablamos de espiritualidad, pensamos muchas veces en términos binarios de qué es lo bueno y lo malo, qué es lo más evolutivo, qué es sería lo más búdico o lo más crístico o lo más prístino o lo más divino y qué sería lo más mundano o lo más regresivo. Estos términos, si bien orientativamente en algunos casos extremos se pueden entender, realmente no funcionan de esa manera. No hay una opción buena y una opción mala. Tomar una Coca-Cola no es que sea malo, o trabajar dentro del sistema como funcionario no es que sea malo, y en cambio comer una hortaliza del huerto es bueno. Bueno, será bueno para tu organismo, pero no es bueno en términos espirituales, o lo que suma es minúsculo. Eso es más bienestar biológico que no realmente demostrar una gran elevación espiritual. Entonces, ¿en qué fallamos? En mantener la perspectiva de todo, saber ponderar y medir realmente los resultados. ¿Qué es más espiritual o menos? Normalmente suele ser una pregunta poco procedente. La cuestión es, cuando hay una intencionalidad, una forma de ver el mundo que intenta precisamente ser lo más integral posible, es decir, considerar mi bienestar, el de los demás, entender cómo funciona esta realidad desde todos los niveles posibles, hasta donde la mente me alcance, eso ya es espiritual. Eso ya es hacer bien las cosas. Incluso, aunque por el camino, desde nuestro punto de vista más científico, aséptico, puede haber errores, puede haber fallos de criterio. Eso es lo de menos, no importa para nada. Porque lo que llamamos errores técnicos, lo que nos aleja de ese virtuosismo ejecutivo que imaginamos en un Jesucristo, esos errores técnicos que podemos intuir o imaginar, luego nos damos cuenta que son parte del proceso, que forma parte de la naturaleza del juego. Fallar. Si en un deporte no hay tal cosa como un partido perfecto. De hecho, un partido perfecto en el que abusas del rival es un partido aburridísimo. Sería un abuso. Es decir, pues si un partido de tenis el rival no te mete ni un solo punto, sería una paliza y ya está. Y seguramente a partir del juego el rival ya baje los brazos y sea aburridísimo. Entonces, no estamos aspirando a una partida perfecta. Eso es lo que hay que entender. Por eso la New Age ha tratado de diseñar unos iconos, unas imágenes desfiguradas, aparentemente perfectas, inmaculadas, que realmente no se corresponden ni siquiera con lo deseable, ni siquiera son ideales, no son modelos alcanzables y ni siquiera son modelos de virtuosismo, son caricaturas, son como esas historias de Disney románticas en las cuales se acaban de conocer, tienen el momento clímax del romance y ahí acaba la relación. Digo, pero eso no es un modelo ni es nada. Eso es una ficción. Eso es capturar un fotograma y crear una película inventada alrededor. Digo, no, enséñame una relación normal y corriente con los claros y los oscuros. Pues básicamente lo que más fallamos es con tener clara cuál es la perspectiva. No juzgarnos severamente y ser capaces de entender que este proceso es algo complicado. Usaste la palabra película recién y me voy a atar esa palabra a algo que mencionaste al principio de la conversación, que es parásitos. Yo también tengo una mirada bastante dura al respecto de la industria cinematográfica y de todo lo que se vende, que es pura propaganda,
Sin embargo, y por eso te hacía la pregunta de en qué fallamos los despiertos, sin embargo, noto que hay mucha gente, muchos seres humanos muy bellos, muy hermosos, muy generosos, que caen para lo que es para mí una trampa, ¿no? Del cine, de la propaganda, de la publicidad, de las series, lo que es la industria del entretenimiento, ¿no? Dicho a propósito. Y digo, ¿cuánto podemos llegar a entender o de qué forma podemos llegar a entender que el tema de la parasitación también está en esa industria, Robert? Porque eso es lo que yo, por ejemplo, ahora evito. Yo no miro televisión y si miro veo, no sé, gente que canta, ¿no? Es lo único que quiero mirar en este momento. Y digo, ¿por qué esa obsesión por las películas y las series? ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué están tratando de hacer a través de esta programación, ¿no? Que hace que muchos de los despiertos también caigan en eso. A ver, el efecto más nocivo que puede tener en general. Ay, se me está yendo Robert. A ver, chicos, Robert, algo me falló con tu conexión, porque veo que es la cámara de Robert. Ustedes, sí. A ver, Robert, ahí estamos. Ahí te tengo de nuevo. A ver, háblame. Sí, es el cable que a veces se desconecta un poco. Vale. Decía, para mí, la parte más nociva que tiene el cine, que tienen las series, es que van permeando y creando tu marco cultural. O sea, de una manera inconsciente vas tomando como referencia de lo que es la realidad lo que te va permeando el cine. Vas encontrando en los personajes historias, razonamientos y reflexiones. Y algo que, por ejemplo, sucede muy habitualmente en las películas, cuando podemos encontrar un primado negativo en el sentido de una verdad oculta tras un argumento dramático, de comedia, algo que puede ser valioso, es que nos lo plantean de una manera muy fragmentada. Y al estar fragmentada, nos acostumbra a hacer pensar de una manera también fragmentada. Y me explico. Normalmente en el cine las escenas son cortas. Muchas veces las conversaciones se quedan a medias. Empieza una discusión, hay uno que le da un corte al otro, se quedan sin silencio y luego cambian a otra escena. Esto en la vida real normalmente no sucede. Tienes una discusión, a lo mejor estamos 3 horas discutiendo. Es decir, que no es realista. O también hace alguien un comentario magnífico, genial, una gran reflexión, que luego cortan la escena, no continúan. Entonces, eso es lo que te ha creado. Una gran reflexión se queda como unos puntos suspensivos y finalmente en tu mente no la desarrollas. Hay series como Los Simpson que están muy bien si te quedas con las reflexiones de fondo que hay, pero no las desarrollan, las apuntan. Te muestran una escena donde el periodista miente, el político miente, el otro es un corrupto. Te lo muestran, pero enseguida te cambian a otra cosa. Nunca se va hasta el final de eso. Digo, bueno, enséñame exactamente durante un buen rato, un capítulo entero, cómo funciona toda esa industria. Justifícamelo, argumentamelo como si fuera un documental. Ya veas cómo entonces se te queda. Pero al mostrarte de manera fragmentada, o eres inteligente y te das cuenta de ese engaño, o sin darte cuenta, se va a crear una cosmovisión en ti con toda esa distorsión. Realmente la película, el cine, lo que sea, si lo miras de una manera inteligente, claro que le puedes sacar partido como a todo. Hasta el reality más tonto de este mundo le puedes extraer algo positivo si tu mirada está diseñada para verlo interesante, verlo inteligente. Pero si lo asumes pasivamente, acríticamente y simplemente como una industria de distracción, entonces, sin darte cuenta, te va a manipular muchísimo, más de lo que te puede parecer, porque en el fondo, toda la referencia cultural que tienes de cine la vas a utilizar para proyectar todo aquello que no sabes. Yo si no sé cómo funciona la policía, pienso en películas de películas policíacas para tratar de entender cómo funciona la policía. O sea, si no conozco el tema, o lo mismo con un médico, o lo mismo con un cartero, o con lo que sea. Entonces, toda nuestra cultura está muy empapada del audiovisual, porque todo lo que no hemos visto directamente lo hemos visto indirectamente allí, con todos los sesgos interesados que tienen. Lo mismo con la música, Robert, de acuerdo a tu perspectiva, y ni hablemos de la música que está de moda en este momento, ¿no? Pero lo mismo sucede con la música. Desde luego es algo muy parecido, porque al fin y al cabo hay muchos tipos de música y sin embargo si se deciden promocionar unos en detrimento de otros, es evidente que pretenden también conquistar nuestra mente. O sea, básicamente vemos que todas las canciones del verano son canciones de amor, que pasen los años que sean, las letras suelen ser deprimentes. Ahora además, normalmente si bien hay
muchísimas historias de desamor, eso ha sido uno de los temas fundamentales de los cantautores, ¿no? El hombre y artista desesperado que canta por la mujer, que no le hace caso, o sea, este tipo de letras. Ahora las de reggaetón suelen ser más sexuales, pero también suelen tener el mismo tipo de contenido de desamor, no me hiciste caso, pues te bloquea WhatsApp, cosas de estas, básicamente. Y casi siempre hay un punto de decadencia, de derrota dentro de la propia canción, porque cuando tú estás cantando, estás decretando ese tipo de tonterías, o sea, como soy un fracasado y un inútil, un desgraciado, pero te amo, ¿qué estás creando en tu vida? Que eres un derrotado, fracasado, pero motivado, que encima parece que tiene que regodearse en su vida miserable. Eso es una programación que uno va haciendo, porque cuando cantas lo das todo, estás haciendo un decreto de muchísima calidad. Si la canción tuviera una connotación positiva, desde luego te ayudaría mucho más. Pero normalmente quieren que utilicemos letras decadentes. Claro. No, si de las positivas no hay, o si hay una o dos con toda la furia y no encontrás más nada que eso. Robert, y mientras hablamos tanto del cine como hablamos de la música, yo digo, hay otro espectáculo que se puso a rodar con toda la energía en los últimos meses, en los últimos días, y es la conocida como Agenda Alien. Que a mí me causa mucha gracia y me divierte muchísimo ver cómo se sorprende el público en general con este tipo de cuestiones. Y quiero preguntarte específicamente a vos, Robert, esto que se está viendo en este momento, esta cortina de humo que está tirando en principio el gobierno norteamericano, ¿en qué va a desembocar, según vos, en los próximos días? ¿Qué estás viendo? ¿Qué avisorás? Ahora mismo no veo nada, sinceramente, porque pienso que esto se desarrollará más a partir de enero del año que viene. O sea, ahora, si lo proyecto mentalmente, no soy capaz de ver nada claro. Pienso que toda esta narrativa estará relacionada con Plutón en Acuario, entra a partir del 21 de enero, y es ahí cuando volverá otra vez a seguir su curva de desarrollo. Ya que esto haya salido en estos tiempos, lo veo más como una especie de refrito, como una presentación anticipada de un personaje de la siguiente temporada, pero todavía algo muy tenue, muy débil y con muy poca calidad informativa, porque al fin y al cabo lo que se ha dicho es muy vago, muy básico, no aporta absolutamente nada y es más rumorología para que 4 idiotas en Twitter vayan comentando cosas, pero realmente no tiene mucho peso. Quiero decir que dentro de lo que se sabe a nivel ufológico, esto son migajas. O sea, esto es nada, es nada, es un poquito de lo minúsculo. Si lees cualquier libro de ufología de los años 80 o 70, ya hay una cantidad de bibliografía extensísima. O sea, es como si ahora de repente nos situáramos en los años 40 o 50 y se empezara a decir algo. O sea, estamos todavía en pañales, mediáticamente hablando. Entonces, si quieren colocar esta agenda, queda mucho por hacer todavía. No nos vamos a poner al día en 3 meses. O sea, entiendo yo que esto será lento. Claro. A mí me causa mucha gracia porque veo como el promedio de los que están un poquito desprovistos por ahí de información o de formación o de incluso interés, ¿no? Porque creo que va mucho por el interés de cada uno de nosotros de nutrirnos de conocimiento. Digo, me encanta porque ellos están como muy entusiasmados y yo sé que todos los seres hermosos que están enganchados en la transmisión van a pensar y van a sentir, o seguramente ya lo hacen, de la misma forma. Yo lo miro así como una telenovela de las turcas, la miro, sé que tiene muchísimos capítulos, pero también sé que es una ficción. Pero esa ficción está apuntada específicamente a uno de los intereses más profundos que tienen aquellos que están aplicando la agenda, ¿no? Y es, en principio, a conseguir un líder único, que detrás del cual nosotros nos encolumnemos, nosotros digo como especie, ¿no? La especie humana encolumnado detrás del líder único que reúna en sí mismo política, reúna religión y reúna todo el gobierno y todo lo que se pueda. Digo, en todo esto, y yo me permito esta libertad, Robert, de preguntarte, y pido disculpas si
ofendo a alguien, porque sé que hay mucha gente todavía leyendo a Benjamin Creme y teniendo esperanzas en el conocido, y ahora voy a tirar el nombre, que supuestamente ya se reunió con líderes muy destacados de este plano. Digo, ¿cómo ves el tema Maitreya vos, Robert? ¿Te refieres a esa maestra o maestra ascendida? Claro. El que vendría a ser el nuevo líder que tendría que salir a la palestra en los próximos meses o años. Lo veo como más bien mitología, y ahí voy a hacer una puntualización. Cuando en el inconsciente colectivo hay una idea, y no solo una idea, sino un anhelo común de que algo suceda, como co-creadores se puede hacer realidad por la energía sumada de todos ellos. Es decir, que no hay que descartar ese punto. Si bien a priori no creo que exista tal función como un ser que ya está programado que exista, que va a ser ungido por la energía divina y que va a saber desenvolverse en este plano con una destreza excepcional, con unos superpoderes del pino, esto lo dudo muchísimo. No creo en esa historia. Para mí esa historia es una manipulación clarísima de la oscuridad, sobre todo porque la oscuridad, cuando se disfraza de luz, lo que más hace es prometer, prometer y prometer. Es básicamente su mecanismo natural. No te está ofreciendo nada, no te estoy dando nada, pero te sigo prometiendo. No te estoy diciendo nada, pero te sigo prometiendo. Entonces, esa historia se promete. Sin embargo, como decía antes, no hay que despreciar la capacidad del ser humano de acabar creando aquello que anhela que suceda. Entonces, en ese sentido, podría ser que la energía agregada de muchos seres humanos que depositan su confianza en algo, en alguien, podría llegar a crear, no un Maitreya, un Masías, un segundo anticristo, a un segundo Cristo, pero sí alguien o alguienes, unos cuantos que se parezcan. Ahora bien, si entendemos la lógica de este despertar colectivo, no tendría tampoco demasiado sentido que el despertar se aglutinara en una, en dos o tres personas, porque eso es algo más colectivo. Entonces, incluso aunque surgieran unos avanzados a su tiempo, personas más visionarias, solo serían uno más dentro de un gran equipo, dentro de un super equipo, y puede haber super cracks. Digo, sí, pero no es uno que sea el capitán. Esto no es un juego de estrellas, sino que más bien es un juego absolutamente colectivo en el que cada uno tiene que ser una pieza absolutamente fundamental del engranaje. Sí, puntos tan neurálgicos acabas de tocar, Robert, sobre todo con algo en lo que yo casi todos los días entro en crisis, que es con el tema de los liderazgos, ¿no? Y las referencias y los referentes. Siento que todavía la mayor parte de nosotros que estamos en este cambio de pensamiento y de sentimiento y de ser y estar en este plano, muchos de nosotros tenemos tan arraigada esa idea de que alguien tiene que guiar, que seguimos en la búsqueda, ¿no? En el horizonte permanentemente estamos tratando de ver si hay uno que levante la cabeza y tome la voz cantante y diga yo soy el que soy y vengan y síganme, ¿no? Casi como en Argentina que decía un político, síganme que no los voy a defraudar. Creo que también esa puede llegar a ser una de las grietitas que tenemos en cuanto al desarrollo de este proceso, ¿no? Del despertar. Si se escuchan mis gatos de fondo, están desesperados por entrar, así que perdonen, son los gatos que están ahí detrás de la puerta, miau, miau, miau. Bueno, digo que Robert, calculo yo que vos también sentís lo mismo, esto que estamos como ávidos de un líder, y frente a eso, como yo sé que lo sentís y que lo ves porque ya lo has mencionado, digo, ¿hay alguna forma de hablarles y decirles, paren, que por este otro lado no es, que estás repitiendo el mismo molde que del sistema anterior, que del paradigma del que tratás de zafarte? Vale, a ver, primero entendamos por qué hay ese anhelo de un líder, porque hasta cierto punto es lógico. Nosotros en nuestra vida no timoneamos todas nuestras causas, muchas veces nos apoyamos en otros. Es más, cada uno de nosotros tiene un particular nivel de iniciativa. Hay personas que actúan mejor como líderes, es decir, son los que abren caminos, son personas más valientes y también con un punto más irreflexivo, y otros que son más como segundos entrenadores que acompañan, guían y tienen una visión más periférica. Con lo cual, la función del líder es arquetípica, no es despreciable. Simplemente que no es
apropiada para esta época, por lo menos a un nivel general de humanidad, puntual, momentáneamente, localmente, sí que puede haber liderazgos. Naturalmente que los hay y los habrá. Lo que no va a haber es uno que los aglutine a todos, uno o dos o tres, no es eso. Pero se puede entender que el liderazgo existe, que muchas veces te puedes ver en una reunión de amigos, que está todo el mundo pensando que nadie se mueve, nadie mueve, al final uno toma la iniciativa, mueve ficha y el resto le sigue. El líder es alguien que tiene que tener más iniciativa que el resto, una visión más clara y además no querer ser líder. El líder tiene que ser alguien que lo que quiere es el bienestar del grupo. Y precisamente como quiere el bienestar del grupo, los demás le eligen como líder. Porque claramente no desea esa función, lo que quiere es el bien de los demás. Pues eso, en una pequeña escala puede funcionar. En una gran escala, por lógica, es imposible que funcione, porque como no todos queremos lo mismo, no todos queremos ser representados, por no todo el mundo queremos líderes, por lo tanto es imposible que nos pongamos todos de acuerdo y que tengamos que subyugarnos al liderazgo de nadie. Es que es imposible. No puede suceder de esa manera. Entonces, momentánea y localmente, sí, claro que habrá líderes que durarán pues 3 meses, 2 meses, un mes, un año, lo que sea, pero solo es para hacer funciones muy concretas y muy específicas y ya está, no para perpetuarse en un rol de tener que ser el que empuje, el que dirige a los demás. Pero momentáneamente, claro que es una función que sirve y que todos necesitamos alguna vez en nuestra vida, que alguien nos guíe, que alguien nos lidere. Sí, claro que todos en algunos momentos nos viene muy bien porque él va a hacer cosas que nosotros no podemos, ni sabemos, ni queremos hacer. Así es, brillante, como siempre, clarísimo. Retomo partecitas de la conversación para armar un nuevo ítem dentro de todo lo que pienso y quiero y deseo hablar con vos. Decía, hablemos de los despiertos, ¿no? Hablamos de la agenda alien, hablamos de cómo estamos, ¿no? En qué parte del proceso estamos. Y digo, yo sé que los dos vamos a compartir también la misma temática. La Tierra plana es la primera que le tira una pedrada atroz a todo lo que sea el tema ufológico. Porque al tener una cosmología y una cosmogonía de la categoría de la TP, vos sabés perfectamente bien que sería imposible entrar o salir. Por lo tanto, tendríamos que descartar de plano, nunca mejor dicho, de plano la existencia de las famosas naves interestelares que navegan por, no sé, por los cielos, por el cosmos, y vienen acá al punto pálido azul en el que nosotros vivimos a rescatarnos de no sé qué situación. Digo, entonces, la agenda alien obviamente entra en jaque ni bien empezamos diciendo tierra plana. Entonces, estos, descartando por un lado, las triquiñuelas y los artificios de los gobiernos, de los de la élite y de todo lo que vos quieras. ¿De dónde vienen esos que vienen? Porque hay algunos que sí vienen, que sí están, que no son, como nos decían, de las Pléyades, ¿no? Digo, ¿de dónde vienen? ¿De qué dimensión? ¿Los conociste? ¿Los encontraste, Robert? Es que pueden venir de las Pléyades, solo que las Pléyades no tiene que ser un conjunto de rocas o de fuegos de artificio que están las estrellas que dicen que están. Es decir, claro que todo lo que vemos de las estrellas pueden ser lugares reales, solo que no son como nos están describiendo en el modelo oficial. Claro. Las luces que vemos en el cielo son luces que están además deformadas por todo lo que es la barrera de gases que constituye la atmósfera, pero vemos que están esas luces que se mueven con una regularidad. Entonces, cuando uno conecta con otras dimensiones o conecta en el astral con seres de las Pléyades y demás, claro que pueden ser de las Pléyades. La cuestión es qué narices son las Pléyades. Esto es lo que tiene que ser redefinido. Entonces, para mí, pueden existir perfectamente seres físicos, pero que provienen de otra dimensión. Incluso hasta las naves pueden existir, solo que no provienen de una manera directa de ese llamado espacio exterior. O sea, lo que para mí es absolutamente falso es el espacio exterior como nos lo han explicado. Con esas distancias, con esas rocas, con ese polvo estelar, todo eso, para mí, es prácticamente 100% seguro que es falso. Ahora bien, si realmente hay otras capas de realidad que están, digamos, con barreras, separadas por barreras,
tal vez esa barrera se atraviesa mediante un dispositivo tecnológico al que llamamos nave y puede proyectarse momentáneamente en este plano, en el cielo, con una serie de luminiscencias que luego parpadea, se va o lo que sea. Esto podría existir. Desde luego no es una nave, como nos pretenden hacer creer lo de la NASA, que sale de la Tierra, que aparece, que tal. Eso es lo que considero que es absolutamente falso. Pero que existen seres de otras dimensiones, en las cuales los he visto 1000 veces, y no solo yo, sino prácticamente cualquier onironauta se los ha encontrado. Hasta diría, cualquier persona se los ha encontrado en sueños, solo que con otras formas, porque fácilmente pueden adoptar una forma humana. Pero realmente, para mí está absoluta y definitivamente acreditada la existencia de seres inteligentes no humanos, con los que puedes tener conversaciones y a los que podríamos llamar extraterrestres, entre ellos los más clásicos, los grises, esas entidades que ponen como los marcianitos que le llaman en todas las películas y series típicas de ficción, un tipo Expediente X, son habituales encontrárselos en el astral, haciendo experimentos con tumbonos, aparte que salen regresiones y demás. Para mí, la manera de acceder a ellos es mediante un salto dimensional. Puedes encontrar a ellos también en el astral, un vidente también los puede ver en las habitaciones como están en otra frecuencia, y si se pueden materializar aquí mediante rituales o mediante tecnología, también es posible. Pero que no vienen de otro pedrusco, eso seguro. Ay, Robert, es impresionante el viaje que encaro cada vez que te escucho y como que quiero meterme en un tema y me voy para el otro. Acabas de tocar algo que hace mucho me da vueltas en el cuerpo mental y en el corazón, muy fuerte, muy fuerte. Yo viví varias regresiones, hice terapia durante un tiempo porque necesitaba sanar y buscando respuestas a situaciones de mi vida. Y con el paso de los años, ahora he puesto en duda algunas cuestiones y digo, te voy a hacer esta pregunta y no sé, esta puerta que estoy abriendo no sé a dónde va. Digo, yo pienso que si efectivamente nosotros sufrimos, entre comillas, un borrado de memoria a la hora de encarnar en este plano, no ha de ser tan efectivo para poder recordar vidas anteriores. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Vos no sufrimos me podés dar una guía? No hay. No es borrado de memoria lo que sufrimos. O sea, ¿y qué? Entiendo que parece que es un borrado de memoria, pero no es un borrado de memoria. Esto es, respondiendo a la pregunta que me decías al principio de qué has aprendido estos 6 meses, pues he investigado mucho mejor para tratar de entender exactamente qué es la memoria. Entonces, no es que se te borre la memoria. Tú, por ejemplo, cuando te despiertas a veces por la mañana, es fácil que si no prestas atención, olvides los sueños que acabas de tener. En cambio, si le prestas atención inmediatamente, es fácil que lo retengas. Sin embargo, es muy fina la barrera en la cual, si no pones una atención directa hacia ese campo de información, es muy difícil luego recuperarla. Sin embargo, si te fijas, algunas veces estás dentro de un sueño, y eso os habrá pasado a todos, dentro de un sueño recuerdas cosas de otros sueños. Voy a un sitio y recuerdo algo de otra capa de realidad que está en otro sueño. Entonces, ¿la memoria está borrada o simplemente es un campo de información que está en algún lugar? En un lugar que requiere un camino de acceso. Lo que hace la programación de este plano, véase la educación, es mover nuestra atención, desplazarla hacia el mundo de los fenómenos físicos, hacia la realidad compartida de nuestros 5 sentidos. Y rara vez vamos a buscar en todo lo que es nuestro campo de bagaje intelectual. Además de cuando somos bebés, incluso aunque pudiéramos recordar perfectamente de dónde venimos, no tenemos lenguaje para poder articularlo y por lo tanto es muy fácil que las imágenes se pierdan. Se pierden porque no podemos enlazarlas y encadenarlas. ¿Cómo recordamos las cosas? Mediante una secuencia narrativa. Si rompemos la secuencia narrativa, si carecemos de lenguaje para encadenar eventos o incluso si estos no tienen una lógica lineal, no podemos recordarlos aunque tengamos flashes, aunque tengamos imágenes salteadas. Lo que pretende la regresión es crear un esquema narrativo para poder hacer una secuencia retroactiva, ir hacia atrás. Y normalmente llegamos de una manera mediante fractales. Conéctate con una emoción de desesperanza y entonces vamos a ver todos los fractales que hay en tu campo emocional que tengan esa estructura. Entonces estás recordando por
por supuesto que sí. Estás conectando con otros campos de información, pero jamás se produce tal cosa como un lavado de memoria. Todo está perfectamente disponible, lo único que la mente no sabe cómo llegar a esas coordenadas. Hay que ir poco a poco uniendo piezas para poder ir conectando. Y la mejor manera de ir recordando es mediante fractalidades. Cosas que se parecen a otras cosas, cosas que resuenan con otras cosas. Por eso cuando una persona dice, me encanta la cultura japonesa, o me encanta el sushi, me encanta no sé qué, bueno, pues toma ese campo de fractalidad porque seguramente está creando resonancias y ecos en toda la estructura que tu ser ha ido almacenando con el paso de los milenios o de las vidas o de lo que sea. Pero sí, la memoria no es borrada, sino que simplemente pierdes la capacidad o el mecanismo de acceso que te da ese campo de información. Y en la narrativa también, calculo, para poder llegar a esos recuerdos, está totalmente afectada por la cultura y por el adoctrinamiento. Porque si no, yo no encuentro explicación, por ejemplo, algo que me sucedió a mí en la regresión, que yo me vi con los animales gigantes que vendrían a ser, para los que ya no creemos y para los que creen, dinosaurios. Entonces yo me vi en una situación como esa, y ahora, claro, lo pongo en duda y lo miro, y le doy vueltas permanentemente a la idea, Robert, porque hay partes de ese relato, de esa narrativa, que ya no pueden, no tienen cabida en mi intelecto y tampoco en mi corazón. Entonces, efectivamente, ahí también tenemos que aprender a separar la paja del trigo y entender qué es cultural, adoctrinamiento, y qué puede ser efectivamente un recuerdo. Claro, pero tú, por ejemplo, si en una regresión veías dinosaurios, ahora sabes o por lo menos intuyes que no existieron, seguramente lo que eran seres enormes, ya está. Y le revestiste mentalmente con esa imagen. Ese es el icono cultural que tienes. Y eso, conectándolo con lo que decíamos de las películas, los dinosaurios nadie los ha visto, solo los hemos visto en representaciones de películas, los hemos visto en libros de texto. Entonces, ¿por qué los vemos ahí? Porque nos los han dibujado. Entonces, nuestro cuerpo mental está completamente permeado con las ideas que hemos visto en los libros de texto, en la literatura, en el cine y, en definitiva, en la ficción. Esa es la parte más nociva, ese condicionamiento gráfico que te está creando constantemente toda la narrativa audiovisual. Por lo tanto, cuando uno va al astral, proyecta también todo lo que ha visto. Nuestro cuerpo mental no está preparado para desposeernos de todos los conceptos aproximativos, sino que vemos la realidad filtrada por nuestra mente, por nuestro inventario cultural que está empapando todo nuestro cuerpo mental. Y cuesta muchísimo desposeerse de él. Si no, lo que hay que hacer, por eso se interpreta todo en clave simbólica. Es decir, aquellos dinosaurios que viste significarían otra cosa parecida. Animal gigantesco, a lo mejor eran titanes, a lo mejor era otra cosa. Pues lo mismo, si yo imagino un titán, lo voy a ver pues como lo he visto en alguna película, como lo he visto en una serie, o como lo he visto en la ficción en definitiva. O un hada. Nadie, o prácticamente nadie habrá visto un hada real. Entonces has visto representaciones gráficas de lo que es un hada. Entonces tu cuerpo mental siempre busca una aproximación técnica a aquello que tu mente ya tiene. Claro, sin lugar a dudas, aparte, volviste a tocar otro tema neurálgico para mí, que son los que se llaman como los elementales, o estos seres que están en una frecuencia vibratoria distinta, ¿no? Yo tuve dos encuentros, uno con un hada y otro con un gnomo, y entonces esas experiencias, digo, yo no estaba en ninguna situación que afectara mis facultades. Por lo tanto, tengo que considerar que eso tiene un gran peso y una gran solidez de realidad, porque lo experimenté yo con la misma claridad con la que te estoy mirando a vos y que te estoy escuchando a vos. Y hablando, tomemos a los elementales, por ejemplo, o tomemos de nuevo el tema de los que hasta ahora, y no tenemos otra palabra para definirlos, los extraterrestres, de esos seres de otras dimensiones. Vos, de acuerdo a tu trabajo, a la profundidad con la que tratás siempre cada uno de los temas, ¿tenés alguna pista o concepto o ya un pensamiento o una seguridad desarrollada en base a de qué dimensión provienen, sobre todo los que tenemos más cerca y con los que podemos tener algunos que somos un poco más sensibles, un contacto más directo? Yo me llamaría cuarta dimensión, pero entiendo que es una manera
una manera que tengo de clasificar las dimensiones de los diferentes campos de realidad. La cuarta dimensión sería la que está por encima del cuerpo mental. Si algo hemos detectado en relación con esas entidades, es que la mayoría tienen un nivel intelectual, filosófico y científico muy diferente al nuestro. Normalmente más bajo y más pobre. Sin embargo, tienen desarrollada mucho más la intuición, la capacidad de ver la energía, y entonces, como ven en términos de energía, en términos de colores, en términos de vibración, no es que sean más sabios, pero desde luego se mueven con otras coordenadas. Lo mismo que si viéramos el mundo con los ojos y el olfato de un perro, veríamos que nos daríamos cuenta que los elementos de juicio que utilizamos para movernos en la realidad son muy distintos. Aquí el olfato tiene mucha más prevalencia, los colores son muchísimo más pobres, o creo que hasta la mayoría ven en blanco y negro, es decir, funcionan con otras coordenadas muy distintas. Pues lo mismo va a pasar con los otros tipos de seres. Tienen una experiencia subjetiva y perceptiva muy distinta a la nuestra. Y nosotros, cuando nos proyectamos en los sueños, y por lo tanto estamos en la cuarta dimensión, somos mucho más parecidos a cómo son ellos en realidad. O sea que si queremos tener una aproximación teórica a cómo funcionan ellos, es tal y como nosotros funcionamos en los sueños. Somos más intuitivos, somos más emotivos, somos más impulsivos, y también todo lo que hacemos está amplificado por una respuesta emocional mucho más incontrolable. Además, una de las cuestiones que más se evidencia en los sueños es nuestra absoluta falta de perspectiva, que eso lo da nuestro cuerpo de tercera dimensión. La capacidad de poner perspectiva a las cosas es nuestra tercera dimensión. Y precisamente cuando una persona está muy atontada, muy anestesiada, muy vapuleada por la Matrix, lo que más pierde es la perspectiva. Cuando una persona no se da cuenta si habla mucho, si habla poco, si molesta, si no molesta, actúa a veces de manera demasiado urgente cuando no hay urgencia. Esta falta de perspectiva es lo que más anula al individuo, lo que más faculta la medicación y lo que más hace que la persona básicamente desarrolle todo tipo de enfermedades o síntomas neurológicos considerados como el Alzheimer y demás. Así que cuando estamos en cuarta dimensión, también perdemos perspectiva, pero por razones distintas, y es porque amplificamos la intuición. Mientras cuando una persona sea tonta, lo que está haciendo es perder la perspectiva, pero también pierde el instinto y lo pierde todo. Simplemente se convierte en una especie de ser pasivo, completamente llevado por entidades o por los instintos más básicos, defensivos de su propio cuerpo. Podría escucharte todo el día, Robert, así te lo digo, es una cosa que me matas de amor, Robert. Hasta te digo que me perdí en vos y me olvidé lo que te iba a preguntar ahora. No me hagas esto, Robert, por favor. Los sueños, Robert. ¿Por qué yo en los sueños todo es como si fuera líquido? Como que paso de una pantalla a la otra, como que floto, como que todo fluye claro, sin esta barrera física, pero ¿y por qué penumbras? Esas preguntas que me dan vueltas en la cabeza hace un tiempo. ¿Por qué casi todos mis sueños? Sí, he tenido sueños muy luminosos, llenos de colores, pero en general todo parece como si fuera el atardecer, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Tenés una respuesta para compartir con nosotros? Si antes decía que la tercera dimensión es la del cuerpo mental, esta se asociaría astrológicamente con el elemento aire. O sea, ¿a qué se parece el pensamiento? Al vapor. El aire se expande, se mueve, va saltando de una cosa para otra, las va enlazando, las partículas se enlazan. Cuando vemos el vapor, cómo se va moviendo, una cosa parece que se enlaza con la otra. Incluso quedan nubes que serían esos egregores. En cambio, la cuarta dimensión, el mundo de los sueños, es agua. Por eso describirlo como líquido es muy apropiado, porque realmente es como si una corriente nos tomara completamente. Somos muchas veces arrollados como por la corriente de un río. El sueño nos es tomado, por eso decimos que los sueños suelen ser inconscientes. Más bien lo que queremos decir es que no tenemos control sobre ellos. Cuesta muchísimo. Incluso los que somos soñadores lúcidos habituales, nos damos cuenta de que el nivel de control que tenemos sigue siendo pobre. O sea, a veces eres tomado por, o sea, a veces consigo parar un poco el sueño, controlar un poco, darme cuenta de que soy una canoa a la deriva dentro de ese sueño y hacer algo. Pero a la mínima que me despisto vuelvo a ser arrollado de nuevo. Y si no me concentro mucho en la noche, me pierdo todos los sueños se vuelven inconscientes. Es decir, que es tremendamente difícil manejarse con control en esa dimensión. ¿Por qué? Porque es fluida. Y básicamente el sueño es parecido a la corriente de un río. Y tú eres un ser minúsculo que es arrastrado por la corriente de ese río.
Entonces, si intentas vencer esa corriente es completamente difícil. Tienes que aprender a surfear con esa corriente. Y para eso, la importancia, la destreza de tu cuerpo emocional. Que tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental empiecen a establecer un diálogo para que te conviertas en ese bañista o en ese barquero o como quieras llamarlo, ese ser que es capaz de moverse por la superficie del agua y aprovechando la corriente, ser capaz de dirigirse hacia donde quiere, cuando quiere y como quiere. Aunque a veces no podrá evitar ser simplemente arrastrado y lo único que puedes hacer es, bueno, pues parece que me lleva por aquí, voy a intentar llevarlo con la mayor dignidad posible. Pero rara vez vas a ser capaz de pararlo todo. Porque si lo paras todo, esto también es importante entenderlo, el sueño se acaba. Sales de la dimensión. O sea, algo que es bastante fácil de comprobar en un sueño lúcido es, si tú paras completamente la energía, por ejemplo, entro en un sueño lúcido, empiezo a pararlo todo, me quedo completamente quieto, intento que no haya movimiento, me despierto porque se rompe el flujo de la energía, se rompe el río. Entonces, la cuarta dimensión es un río. Si tú rompes el río, lo dejas parado, creas una presa, se rompe el sueño, se acaba y despiertas, vuelves a la tercera dimensión. No puedes frenarlo simplemente. Si lo frenas, vas a salir de esa dimensión, tal vez vas a otra, pero desde luego no te vas a quedar en la misma. Nos quedan pocos minutos, Robert, y por supuesto tengo que pedirte que nos des unas pautas respecto de lo que queda de este 2023, de acuerdo al calendario, ¿no? Lo que queda del 2023 de agosto a diciembre. ¿Tenemos alguna circunstancia astrológica que tengamos que tener en cuenta, una fecha, un momento de quiebre o un momento de subidón que nos pueda ayudar a sobrellevar este 2023 que viene bravito para todos nosotros? Bueno, ahora estamos justo en esta parte de Leo que es bastante buena para exponer todo tipo de cosas, es decir, que es buena un poco para llamar la atención, para hacer cosas que sean más evidentes a nivel público, a la gente que le gusta. Mira, que salgan casos de lo que sea, pues bueno, ahora es más fácil con esta energía del Leo. Podemos decir que todo este mes es bastante tranquilo, bastante suave, es digamos la parte más simpática del año, tanto la parte de septiembre aceptablemente relajada, y podemos decir que se empieza a complicar ya a finales de octubre y siendo noviembre y diciembre la parte más difícil, la más hardcore, con diferencia. Ahí podemos esperar un poco de todo, no sé si conflictos bélicos, pero por lo menos accidentes y desastres, atentados, bueno, atentados, sabemos lo que son los atentados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sucesos violentos, tanto en la escala de lo que nos genera el circo del sistema como lo que puede haber en nuestra vida privada, mucho más acentuado de lo normal. Decisiones más polémicas por parte de los controladores, de los gobernantes. Tenemos ahí básicamente la parte más complicada, que si la aprovechamos bien, puede ayudar también a reunir, a unir un poco más a la disidencia, que siempre enseguida se separan y entran en batallas absurdas, pero cuando tenemos una problemática colectiva grande, volvemos otra vez a cohesionarnos, a estar claramente en la misma trinchera y tenemos tanto fuego por parte del otro lado que no miras quién tienes al lado, cosa que está bastante bien. Esa es la parte del año más interesante y también la más aprovechable de todas. Es decir, todo lo que hagamos realmente en ese noviembre-diciembre, si somos inteligentes y aprovechamos ese flujo de energía tan poderoso, puede servirnos para nuestros proyectos personales, llevarlos a cabo con un nivel de destreza muy superior. O sea, que a nivel de investigación, a nivel de inversiones, a nivel personal, es el momento en el cual podemos conseguir los logros más altos, pero también las cagadas más monstruosas. Así que es el momento del riesgo, el momento de los valientes, donde los héroes y los fracasados, los que no intentan nada, los héroes lo que lo intentan, pues van a aflorar y van a dejar su huella, les guste o no les guste. Lo voy a agendar, Robert, porque venimos con un 2023 en el promedio, ¿viste? Yo hago radio todos los días y escucho y leo. Hay muchos de los oyentes que están en este momento enganchados en la transmisión y venimos todos con un año, no vamos a usar la palabra apaleado porque sería demasiado trágico, pero con un baile intenso que no se corta el ritmo en ningún momento y cuando por fin estás diciendo, bueno, me voy a acomodar acá, sácate, viene un palazo nuevo y esto para nosotros es, para todos, es un aliciente saber que noviembre y diciembre nos puede servir siempre y cuando meditemos cada una de las decisiones, porque tomar decisiones o no tomarlas, todo trae consecuencias. Lo importante es saber que sos capaz de afrontar esas consecuencias. Robert, no te quito más tiempo. Te quiero agradecer con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi amor
estos minutos que me has regalado, que me has entregado con tanta generosidad como siempre. Sabes que para lo que yo sirva estoy acá, que te amo con todo mi corazón, que te admiro, que te respeto, que te sueño cada vez que puedo y que bueno, te deseo el mayor bien y gracias, y ya haremos una cita para el otro año, porque te veo todos los meses de agosto bajo Leo, siempre te encuentro en Leo, ¿por qué será? Casualidades. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias. Gracias Robert, y gracias a las 1000 almas que han estado con nosotros en este vivo. Gracias Robert, te llevo en mi corazón. Gracias con todo mi amor. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.